¿Qué onda, Master? Pues entramos al último capítulo de las enseñanzas de Don Juan. Saludos, guerreras y guerreros, su amigo, el Tiger, el tigre. Y en este capítulo, el último, que es el cierre del libro, uno se llega a preguntar cómo llegó hasta ahí. Carlitos Castaneda, ¿cómo llega hasta ahí en ese proceso de la pérdida del alma, que es el capítulo, la lucha por recobrar su alma? Dice: el último hecho que registré en mis notas de campo tuvo lugar en septiembre de 1965. Fue la última de las enseñanzas de Don Juan. Lo llamé un estado de realidad no ordinaria porque no lo produjo ninguna planta. Aquí Don Juan da un paso más, igual que Castaneda. Entran a la realidad no ordinaria de la segunda tensión, pero sin plantas de poder, sino a través de un ejercicio, una iniciación que comúnmente se hace en algunas partes del norte, de Norteamérica, los indios Lakota, Sioux, y que también en algunas partes de México se utiliza para la recuperación de nuestra alma. Dice: después pensé que había sido prudente poner fin entonces a mi aprendizaje. Desde aquel tiempo nunca he sido participante, pero don Juan no ha cesado de considerarme aprendiz. Me ha visto en mi retiro solo un periodo necesario de recapitulación, otro paso de aprendizaje que se puede durar indefinitivamente. El jueves 30 de septiembre de 1965 fui a ver a don Juan. Los estados breves y someros de la realidad no ordinaria persistían a pesar de mis deliberados intentos para ponerles fin y sacudírmelos de encima, como don Juan había sugerido. Yo sentía que mi condición iba empeorando, pues aumentaba la duración de tales estados. Tomé conciencia aguda del ruido de los aeroplanos. Los ruidos de sus motores al pasar por encima captaban inobservablemente mi atención y las fijaba, hasta el punto en que me parecía seguir el avión como si fuera dentro de él o volara con él. Esta sensación era muy molesta. La incapacidad de sacudírmela me producía una honda angustia. Don Juan, tras escuchar atentamente todos los detalles, concluyó que yo sufría de la pérdida del alma. ¿Cómo llegó ahí? Las plantas de poder lo llevaron a ese estado. Pero no nada más las plantas de poder, sino su situación de pánico y miedo al enfrentarse al mundo de Don Juan y al mundo de él mismo, el conocimiento de sí mismo. Ahora estaba en verdad embrujado. La prueba era que el ruido de los aviones en vuelo podía arrastrarme. Por lo común dijo que el ruido era un arroyo de un río que puede atrapar a un embrujado que ha perdido el alma y arrastrarlo hacia su muerte. Yo había perdido el alma. Dijo que no tenía una idea definida de quién había atrapado mi alma, pero quienquiera que fuese pretendía, sin duda, matarme o enfermarme de gravedad. Luego me dio instrucciones precisas acerca de la forma para pelear. Yo debía de mantener permanecido en mi sitio benéfico y tenía que conservar esa postura que llamaba él la forma, esa postura en la cual es postura de mapu de caballo, que se le conoce en artes marciales, enraizarse y de ahí danzar, golpearse pantorrillas, pies, el famoso grito de poder, la piedra, es decir, llegar a un estado en el cual es el estado y la actitud del guerrero, tener el dominio el dominio total del ser, venciendo nuestros miedos, no dejarnos arrastrar con ellos. El lanzamiento del objeto tenía que acompañarse de un grito de guerra, esa actitud de guerrero, de que venga con lo que venga, voy a enfrentarlo, ¿no? La pérdida de alma es un estado en el cual nos mantiene sumidos en la depresión, en el miedo,
de que algo nos pasó. Y entonces, pues acá en México, comúnmente cuando sucede eso, se vacuna algún curandero y nos hace alguna limpia, ¿no? Para recobrar nuestro alma, o se lleva al punto donde perdimos el alma y ahí se hace el levantamiento de la sombra. Don Juan utiliza lo que es la batalla, la forma de la batalla. Una especie de poder emanado desde tu sitio de poder o benéfico. El grito de la batalla debía de ser perfecto. Y se embarca, ¿no? Se embarca y en ese proceso del grito por su alma, de la batalla por su alma, pues se va apareciendo lo que es la persona que según le atrapó el alma, que es la diablera Catalina o la bruja Catalina, que pertenece también al grupo de Don Juan Matos, ¿no? Y, y mantiene esa lucha en el transcurso de toda la noche, debe de estar batallando. Y Carlitos piensa que es Don Juan, ¿no? Está muy buena esta batalla por la lucha de nuestra alma. Dice, te fue bien, ganaste tu batalla. El día de ayer, la conversación se inició con especulaciones sobre la identidad de una persona femenina que supuestamente había tomado mi alma. Esa persona femenina es la Catalina. ¿Cómo es posible, don Juan, que alguien tomara la forma de usted? Muy sencillo, lo que te viste esa noche es una diablera. Tiene un buen ayudante del otro lado. Un ayudante es un espíritu que vive del otro lado del mundo. Ayuda al diablero. Son los diableros los que tienen aliados. Tomar un aliado es un trabajo duro. Sale más fácil conseguir un ayudante al otro lado. ¿Piensa usted que yo podía conseguir un ayudante? Para saberlo si tienes que aprender mucho más. Y estamos otra vez al principio como el primer día. Ese otro lado del mundo de los diableros, él. Creo que lo mejor sería decirte lo que yo creo y lo que siento, como hizo mi benefactor. Él era diablero y guerrero, el Nahual Julián. Su vida se inclinaba hacia la fuerza y a la violencia del mundo. Pero yo no soy de ninguna de las dos cosas. Esa es mi naturaleza. Tú has visto mi mundo desde el principio. En cuanto a enseñarte el camino de mi benefactor, nada más puedo dejarte la puerta y tú tendrás que decidir solo, tendrás que aprenderlo por tu propia cuenta. Si entra el mundo de los seres inorgánicos, el mundo de hacerse aliado de esos espíritus, a don Juan no le gustaba, aunque él tenía dos aliados, no lo señala en segundo anillo de poder, tiene dos aliados, no le gustaba porque había un intercambio de energía. Ellos daban el conocimiento y don Juan les proporcionaba pues la energía, y comúnmente eso pasa. Todas las personas que tienen un aliado, un ser inorgánico que los ayuda dentro de sus viajes, sus curaciones, sus sanaciones, o simplemente entrar a ese mundo, pues hay un intercambio de conocimiento por energía. Un diablero es un diablero y un guerrero es un guerrero, o pueden ser las dos cosas. Hay bastante gente que son las dos cosas, pero un hombre que solo recorre los caminos de la vida lo es todo. Fíjate qué maravilla, dice don Juan. Hoy no soy ni guerrero ni diablero. Es decir, él ya se había dominado a sí mismo. Recuerda que el guerrero es aquel que lucha contra su ego para purificarse. Don Juan ya había llegado a ese nivel de conciencia energética en la cual ya no era guerrero, porque ya tenía el control total de todo su ser. Y tampoco era diablero, ya no necesitaba de los seres inorgánicos, porque ya tenía el conocimiento, tenía la fuerza y la sabiduría. ¿Qué tal, mi máster? Dice, para mí ya no hay nada de eso. Para mí solo recorrer caminos que tienen corazón. Cualquier camino que tenga corazón, eso lo recorro. Y la única prueba que vale es atravesar todo su largo. Y eso de recorrerlo mirando y mirando y mirando sin aliento. Es decir, él entraba a los caminos de corazón y ya no se apegaba a ellos, ¿no? Sino veía, miraba y miraba y miraba sin aliento. Las cosas que hay que aprender es cómo llegar a la raja de entre los dos mundos y cómo entrar en el otro mundo.
Hay una raja entre los dos mundos, el mundo de los diableros y el mundo de los hombres vivos. De los diableros, el mundo de los seres inorgánicos, el mundo de los espíritus. Hay un lugar donde los mundos se montan el uno con el otro, la primera y segunda tensión, el crepúsculo. Esa es la raja de los dos mundos. Se abre y se cierra como una puerta con el viento. Para llegar ahí, un hombre debe de ejercer su voluntad, debe de tener poder personal, dominio, control total. Si no tiene control de su primera atención del mundo cotidiano, va a ser arrastrado en la segunda atención. Ahí va a ser arrastrado. Debe de ir yo y desarrollar un deseo indomable y una dedicación total. El hombre solo debe de reflexionar y desear hasta el momento en que su cuerpo esté listo para emprender ese viaje. Ese debe tener un dominio control total de su cuerpo físico, emocional y mental. Por lo general, el hombre no puede dormir ni comer y se va gastando. Cuando las convulsiones ya no cesan, el hombre está listo para partir y la raja entre los mundos aparece frente a sus ojos, como una puerta monumental, una rendija que sube y baja. Cuando se abre, el hombre tiene que colarse por ella del otro lado y aparece el viento. El viento se remolina. El viento, ese que simbólicamente son nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nos arrastran a ver hasta dónde tenemos el dominio. El hombre debe entonces caminar en cualquier dirección. El viaje será corto o largo según la fuerza de su voluntad, si no se deja arrastrar por el poder del viento. Un hombre de voluntad fuerte hace viajes cortos. Un hombre débil e indeciso viaja largo y con dificultades. Después de este viaje, el hombre llega a una especie de meseta. Se le reconoce por el viento que ahí sopla y todavía más fuerte golpea y ruge por todo alrededor. En la parte más alta de la meseta está la entrada al otro mundo y hay una especie de piel que separa a los dos mundos. Los muertos la atraviesan sin ruido, pero nosotros tenemos que romperla con un grito. El viento reúne fuerza, el mismo viento indomable que sopla en la meseta. Cuando el viento ha juntado fuerza suficiente, el hombre tiene que girar y el viento empuja al otro lado. Así también su voluntad debe de ser inflexible para combatir el viento. Bien, y siguen narrando. Aquí don Juan Matus lo lleva, es decir, ya, según Carlitos, tiene ya el control total de sus emociones y pensamientos, una voluntad incrementable. Ha vencido a su miedo según él, ¿no? Y dice, quiero ser diablero, quiero tener mi inorgánico. Pero le dice don Juan, cuidado, cuidado. Debes de tener primero un control y una voluntad de acero, porque si no el viento del mundo de los inorgánicos, el mundo de los aliados, te arrastrará, te chupará, ¿no? Recordemos que el camino tolteca es un entrenamiento constante de nuestra voluntad y de nuestro dominio. Los enemigos naturales, nuestro ego, la importancia personal, los seres inorgánicos, eh, los depredadores, ¿no? Todos esos enemigos o fuerzas o poderes que es necesario dominarlos para enfrentarse en el último instante a nuestro último enemigo, que es la vejez y la muerte, y el águila. El águila, el infinito, dice don Juan Matos, acá en la introducción, y igual Carlos Castaneda. La batalla no está aquí. Aquí es la zona de entrenamiento. Como decía Samael, aquí es el gimnasio psicológico, ¿no? Acá, pero realmente la batalla está en el horizonte, en el infinito, en el águila. Me guió al encuentro de su espíritu ayudante. Después de que regreses, ya no serás el mismo. Estás comprometido a volver y ser seguido un ayudante. Estás comprometido a alejarte más y más a la entrada hasta que por fin un día irás demasiado lejos y no podrás regresar en el mundo de los aliados. A veces el diablero pesca un alma y la empuja por la entrada y deja la custodia de su ayudante, mientras él le roba a la persona toda su voluntad, ese intercambio.
En tales casos, una batalla puede resolver ese problema, una batalla en que el diablero se juega el todo por el todo. Esta vez perdió el combate y tuvo que soltar el alma. Pero ¿cómo le gané? No te moviste de tu sitio. Si te hubieras apartado 1 centímetro, te había hecho polvo. Es decir, la voluntad de guerrero. No te saliste de tu sitio, y en el que eres invencible. ¿Cómo me había matado de haberme movido? Te había golpeado como un rayo, pero sobre todo se habría quedado con tu alma, y tú habrías ido gastando, pero sin en cambio la recobraste. Fue una buena batalla. Anoche aprendiste muchas cosas. Ese mismo día, empezando al anochecer, don Juan me llevó a los cerros cerca de la casa. Me dio unas instrucciones largas. Lo iba a enfrentar con los aliados para probar si realmente tenía la voluntad para tener ya un aliado. Me hallé solo, había zumbido corriendo la ladera y estaba sin aliento, sudando en abundancia, pero tenía frío. Llamé varias veces a don Juan, pero no contestó y empecé a experimentar una presión extraña. Oí crujir el matorral como si algo viniera hacia mí. Escuché atentamente, pero el ruido cesó. Luego se volvió a oír más y más y más fuerte. Después de eso solo recuerdo que don Juan encendió una hoguera y frotó mis músculos agarrotados y mis brazos y mis piernas. Ya estaba agarrado al miedo, al pánico, ya no podía moverse. Permanecí varias horas en un estado de profunda zozobra. Mi pánico, y él repuso que no fue el miedo de morir, sino más bien el miedo a perder mi alma, un temor común entre los hombres que no poseen una intención indomable, una voluntad de acero, la batalla, la forma correcta de batallar que le había enseñado don Juan, la postura de Mapu, y empezar pum, 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 pum. Esta experiencia fue la última enseñanza de don Juan. Desde entonces me ha abastecido a buscar las lecciones, y aunque don Juan no ha alternado su actitud de benefactor hacia mí, creo que en verdad, creo que en verdad haber sucumbido al primer enemigo de un hombre de conocimiento. Y ahí acaba las enseñanzas de don Juan, diciendo Carlitos Castaneda que ha sucumbido, se ha rendido al primer enemigo de un hombre de conocimiento, el miedo. Ya tiene un largo trecho, ya sabe defenderse, don Juan ya le enseñó a defenderse, a enfrentar sus miedos. En una realidad aparte, ya habla del tantien que uno debe de proteger en una batalla de poder. Y aparte de la danza, ¿no? La danza, el grito, posturas, pases en esas batallas, mantras, bueno, sin fin de cosas. La batalla de poder es vencer a su miedo, el primer enemigo. Carlitos cae sucumbido. Y las enseñanzas de don Juan en esta última etapa es una manera recapitulatoria de cómo se cundió de pánico Carlitos Castaneda y por qué, ¿no? Enfrentarse al mundo de don Juan Matus era enfrentarse a la transformación del punto de encaje hacia abajo, convertirse en cuervo, ¿no? Eso es sorprendente para el antropólogo Carlos Castaneda, que viene con una mente muy cuadrada, ¿no? Sentarse enfrente de una planta, a hablar con ella, a danzarle, toda la situación académica se cae para abajo, ver a una planta, el espíritu de una planta como un mezcalito que sale y le muestra su vida y le enseña qué es lo que debe de cambiar, llevar una vida con fuerza, empezar a enfrentarse
a su importancia personal, el emprender los vuelos de ver en los ensueños, hacer caminatas de poder nocturnas en montañas, que es muy diferente caminar en una ciudad en la oscuridad en la noche a una caminata de poder en la montaña, ¿no? En la soledad, en el silencio, en el oscurecer, donde nos enfrentamos con todo su poder, aprender a escuchar la voz interior, no la voz del ego, sino la voz de ver esas caminatas de sol a sol que lo va llevando don Juan Matus y aprender a dominar las fuerzas que están ahí presentes en alrededor de nosotros, enfrentar a sus miedos y principalmente la primera lección, encontrar un sitio de poder para poder recargarse. Todo esto nos enseña don Juan Matus en las enseñanzas de don Juan. ¿Qué nos llevamos con este librazo que parte con toda una saga? Una, encontrar nuestro sitio de poder en el lugar donde nosotros nos encontremos. Dos, empezar a caminar, a realizar caminatas de atención, estar alerta a las direcciones y a las líneas de poder que nos encontramos, las famosas líneas ley, aprender a escuchar nuestra voz de ver, hacernos conscientes de nuestros sueños y empezar a luchar contra nuestros enemigos naturales, principalmente el miedo, para no caer sucumbido y preguntarnos a cada paso si este camino tiene corazón o no lo tiene. Y si no lo tiene, bye bye. Y si lo tiene, verlo y verlo y verlo sin apegarnos, sonriendo, sonriendo y gozando. Fuerza, Master.